Ocupado por el salario, trabaja obviamente muchas veces porque es parte de una pasión, pero muchas veces también, aunque se haga con mucha pasión, hay que darle de comer a la familia, obviamente. Hay que buscar que alcance y también, por supuesto, la aspiración más legítima de un trabajador es un mejor salario. Por eso esta mañana, para hablar del salario mínimo, me acompaña Salomón Chertorivsky, que es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Salomón, bienvenido, ¿cómo estás? Francisco, te agradezco mucho la oportunidad de estar contigo y tu auditorio. Oye, el salario mínimo que hoy en día está en 80 pesos, 80.04, ¿no? Más o menos al día. Siempre ha sido como una especie de tabú en México. Incluso teníamos una comisión de los salarios mínimos integrada por una serie de personajes entre obscuros, conocidos y no, pero que determinaban cuánto debía de ganar un mexicano que nunca alcanzó hasta el día de hoy, que medio alcanza. Así es, Francisco. En efecto, llevamos 40 años de que no se cumple el mandato constitucional, de que hay un salario mínimo que ha sido utilizado para otras cosas, para contener la inflación, y no discutimos que es un salario mínimo tan bajo la razón por la que el resto de los salarios se ha jalado en estas décadas a la baja. Y hoy México, y hay que decirlo, es uno de los países que menos paga. Mira, en Latinoamérica solo Cuba y Haití están por debajo de México en materia de salarios. Oye, tú hablas de algo que es muy cierto, contener la inflación. Obviamente la ley de la oferta y la demanda, menos dinero, menos compra, obviamente los precios se mantienen, pero eso es un crimen. Por supuesto, mira, Francisco, cuando el trabajo en el mercado formal no es el instrumento para no vivir en pobreza, algo salió mal en el modelo económico, algo no está bien. Si millones de trabajadores, a pesar de rifarse la vida duro en un trabajo formal, llegan a su casa y no pueden siquiera completar los 3 alimentos, en nuestro arreglo social algo nos salió mal. El salario mínimo, además de todo, empezó a ser usado como una métrica, ¿no? Como un índice para el cobro de multas, para incluso el cobro también de algún tipo de tarifas. Y esto también me parece que distorsionó la propia idea, la propia esencia del salario Totalmente, mínimo. Francisco. Fíjate que hace 3 años que Miguel Ángel Mancera dice, empecemos a discutir cómo incrementar los salarios, empezando por los mínimos. La primera barrera real era esto que tú dices. El salario mínimo había sido usado desde para pagar las multas de los coches hasta para los créditos de Infonavit. Entonces decías, si sube el salario van a subir todos los demás precios. Claro. Entonces lo primero que se tuvo que hacer fue un gran consenso nacional para poder lo que se llama desindexar, es decir, una reforma constitucional que le quitó al salario cualquier otra función que no fuera su principal cosa, que era el salario de los trabajadores. Ser una retribución a un trabajo. Eso es. Una retribución justa. Eso es lo mínimo que debe de ganar una persona para poder vivir con dignidad. Hoy en día son 80.04. ¿Cuánto debe de ganar un trabajador? Hay que decirlo con precisión. Lo que hemos dicho es que inmediatamente podría subir a 94 pesos. ¿Por qué 94 pesos? Porque es la línea de la canasta alimentaria. Es decir, lo que necesita un adulto y un dependiente para simplemente comer. Para dos personas, nada más para comer. Ahora, para dos ¿En cuánto personas... se traduce 94 al mes? 94 al mes serían alrededor de... 3,000 pesos. 3,000 pesos, que de todos modos es insuficiente, ¿no? Por supuesto, es insuficiente. Mira, lo que necesita una persona al mes para él y un dependiente, para no vivir en pobreza, son 5,600 pesos al mes. Eso es lo que necesita una persona con un dependiente, insisto, para no vivir debajo de la línea de pobreza. Hoy 40% de todos los trabajadores afiliados al Seguro Social, por ejemplo, están por debajo de esta cifra. Digamos una cosa, Salomón, yo creo que con 200 pesos al día estaríamos hablando de un salario bastante digno. Al día de hoy, 185 pesos es lo que tendría que ser el salario mínimo según nuestra Constitución. ¿Lo aguanta el sector? ¿Lo aguanta el comercio? ¿Lo aguanta el sector industrial? Podemos subir inmediatamente, insisto, a 94 pesos y plantearnos un periodo de no más de 5 años para poder llegar a esta meta de los 185 pesos. Ahí también tienes que darle una serie de condiciones a los propios empresarios para que puedan llegar a ese tope. Mira, fíjate que suceden 2 cosas muy virtuosas cuando pagas más al trabajador que menos gana. Primero,
Esos pesos adicionales, en este caso de 80 pesos a 94 pesos, son 14 pesos que van directamente a consumo, Francisco. Es decir, con eso compras un kilo de tortilla, un litro de leche adicional. A la economía. Exactamente, inyectas a la economía. Segundo, y que es bien relevante, cuando un trabajador gana un poco más, hay menos rotación, por lo que los empresarios invierten más en capacitación, en capital, y con eso las empresas se vuelven más productivas. Lo que ha pasado en el resto del mundo cuando se incrementan los salarios es que la economía da un círculo virtuoso. Lo que nos ha pasado a nosotros es todo lo contrario. Salarios mínimos tan bajos han hecho que el resto de los salarios sea bajísimo también. Segundo tema, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y qué hacer con el actual aeropuerto. Mira, sí. El otro día en una cena tú comentabas qué es lo que se debía de hacer con este aeropuerto y me llamaba mucho la atención porque tú hablabas de crear finalmente otra zona en la Ciudad de México a partir de la ubicación del aeropuerto. Fíjate que, mira, en efecto, cuando se mude el aeropuerto, el actual cierra. Estamos hablando de 710 hectáreas. Eso es todo Ciudad Universitaria, las 3 secciones del bosque de Chapultepec juntas, y está a 5 kilómetros del Zócalo. Es decir, es un terreno espectacular en una área de nuestra ciudad, que es el Oriente, que más necesita desarrollo y más necesita posibilidades de pensar en un futuro mejor. Tenemos muchas cosas que deben de planearse. Porque he escuchado algunas cosas, que un centro comercial. Bueno, 710 hectáreas es una inmensidad, pero por ejemplo, el agua es un tema, Francisco, fundamental. Estamos hablando de que el terreno actual del aeropuerto se encuentra en la zona más baja del exlago de Texcoco. Sí. Recordemos que nuestra ciudad eran lagos. Hace 500 años empezamos a cometer el error de desecar los lagos, pero pues la naturaleza es muy necia y esa zona sigue siendo una zona inundable. Hoy no se inunda porque hay poderosísimas bombas que sacan el agua y que se financian con la actividad económica del propio aeropuerto. Pero al mismo tiempo es la zona de la ciudad que más necesidades de agua tiene. Entonces un gran proyecto de agua, se haga lo que se haga y se decida lo que se decida, es fundamental. Segundo, te diría, es una zona muy relevante para pensar en transporte público. ¿Por qué? Porque de los municipios del Estado de México que están ahí, Neza, Ecatepec, Chimalhuacán, pasan a trabajar a la Ciudad de México todos los días más de 750,000 personas. Hoy el aeropuerto es una barrera natural. Cuando no esté, pensar en cómo se va a movilizar el oriente de la ciudad basado en transporte público es fundamental. Salomón, la última pregunta. ¿Quieres ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? Mira, llevo 19 años trabajando en el servicio público, en diferentes espacios, y lo que aspiro es poder seguir siendo servidor público desde cualquier trinchera. Quiero seguir construyendo mi ciudad, quiero seguir construyendo mi país, quiero poder heredarle a mis hijas pues un mejor México del que recibimos. Sí quieres ser. Quiero seguir siendo funcionario público, quiero seguir sirviendo, Francisco. ¿Qué te dicen en el PRD? ¿Qué te dice Miguel Ángel Mancera? Con Miguel Ángel Mancera llevo 4 años y medio trabajando fantásticamente bien. Hemos podido construir y pues lo que hemos platicado es que tenemos luchas que seguir dando. Por ejemplo, esta del salario mínimo, no vamos a parar hasta no lograr que en México se reconvierta esta posibilidad de que quien trabaja pueda vivir con dignidad. Sí está de acuerdo en que te lances. Estamos trabajando juntos, llevamos trabajando juntos 4 años y medio, que creo que ha habido cosas importantes, pero todavía tenemos una batalla que dar. Oye, Salomón, en este país hay veces que el éxito no se perdona, hay veces que el éxito se castiga, y tú eres una persona como funcionario público que no tendrías necesidad de trabajar porque tienes muchos negocios y eres exitoso. Tienes lana, y eso pues sí. A veces te lo han acusado en columnas y dicen, no, es que este señor tiene mucho dinero, pero el dinero no ha venido del servicio público. Nunca. Hace 14 años tuve la oportunidad de empezar un negocio que le fue muy bien, Francisco. Ahí está mi pequeño patrimonio y el servicio público es mi pasión, es mi vida. Trabajo con dedicación y eso es a lo que me quiero dedicar. Creo que este país requiere que todos en conjunto pongamos cada uno desde nuestras trincheras un granito de arena para que nos vaya mejor a todos. Es como en la pirinola, que todos pongamos, pero creo que así lo necesitamos y a cada uno según
las oportunidades y las posibilidades que hemos tenido, nos toca poner más o menos. Quienes hemos sido privilegiados, a este país, por ejemplo, pues le dio todo a mis bisabuelos que llegaron escapando de la Primera Guerra Mundial, y este país les dio todo, les dio las oportunidades, los recibió con solidaridad, los recibió realmente con una posibilidad de desarrollarse. Hoy a nosotros, que hemos recibido de este país todo, lo único que nos toca es dar. Salomón Chertorivsky, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Gracias, Salomón. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Te lo agradezco mucho. Y mire... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.